Cordial saludo, estudiante y tutor. Nos encontramos para realizar la entrevista de antropología sobre la tarea número 3, tarea 3, expresiones culturales. Mi nombre es José Armando Bernal, estudiante del programa de Ingeniería de Telecomunicaciones UDL Chipaque. Nos encontramos aquí directamente con el señor Neftalí García, al cual le vamos a desarrollar una serie de preguntas y él va a contestar de acuerdo a sus experiencias. Vamos a empezar con la serie de preguntas sobre migración. ¿De cuál región del país proviene usted y sus familias? Bueno, yo y mis padres vienen, básicamente, mi padre es santanderiano, Charalá Santanderí, y mi madre es de Quimbaya, Quindío, pero la infancia o lugar donde estuvimos nosotros fue en Arauca, el llano, en la parte de la Arauca, Saravena, y migramos a lo que es la parte del Meta, llano también, pero en la parte de Casillas Meta. Perfecto, bueno señor, sí, es entonces llanero prácticamente. Sí, costumbres llaneras, sí señor. ¿Qué costumbres aprendió o conserva de sus padres o sus abuelos que de pronto nos pueda relatar? Bueno, como es la crianza en el llano, la crianza, digamos, en el campo, en la parte criolla que llamamos nosotros, ¿cierto? De pronto el lidiar con ganado, recordamos el ordeño, recordamos la parte del estar en caballo, la parte digamos, de eso. Conservar hoy en día no la estamos trabajando, pero sí recordamos esa parte muy llanera, muy del campo, muy de ganado. Esa sí, digamos, es la que yo más recuerdo de ese tipo de costumbres que siempre están como en el recuerdo de uno, ¿no? De la leche caliente. De la leche, de sacar el pocillo cuando se ordeñaba, entonces con el pocillo sacarla. Yo creo que esos son, digamos, recuerdos muy bonitos. El olor a campo, el olor al establo, esa parte es muy bonita, ¿no? Y en cuanto al tema, digamos, de como su infancia, ¿cuáles son como esos recuerdos más importantes de su infancia que nos pueda decir? Yo creo que la parte de lidiar con ganado, la parte de cruzar ríos, la parte digamos, de pasar por la sabana. Yo creo que esa es la parte como más bonita, digo, los recuerdos del llano, los paisajes, el atardecer, el bañarse en los ríos. Creo que de la infancia a uno le queda esa parte, para mí eso es como lo más bonito de la infancia, ¿no? De nuestra parte, de nuestra raíz, que hoy en día pues, no estoy en el llano, pero uno recuerda esa parte, digamos, que es bonito, ¿no? De allá. Sí, señor, perfecto. Y en cuanto de pronto en esa época, ¿qué juegos? Porque pues ha cambiado mucho el tiempo, pero en esa época, ¿qué juegos usted recuerda que practicara con sus amigos o con sus compañeros? Bueno, yo no fui de muchos juegos, pero por mi crianza, pues que tenía que estar muy temprano trabajando, muy saliendo a trabajar. Pero yo creo que si hay algo si hay un juego o dos juegos que a nuestro tiempo se podrían rescatar, que casi no se ven hoy en día, es el trompo. El juego del trompo era uno de los juegos como preferidos. El juego de la bolita, de la boliche, era el otro juego muy practicado, ¿cierto? En ese lugar. El Jermis, que jugábamos con las pelotas. Yo creo que cuando niños recuerdo esos juegos realmente, en los pocos tiempos que tuve para jugar en mi infancia. Pero sí, esos eran los juegos como más de ese entonces, ¿no? Salían por temporada los trompos del yo-yo, pero no más. Sí, señor. Hablemos un poco acerca de tradición oral. ¿Recuerda anécdotas o cuentos o historias que le contaban de pronto sus abuelos? Que nos pueda contar digamos, un mito, una leyenda. El llano tiene muchas leyendas, especialmente, bueno, yo no sé, yo creo que una de las del llano más conocidas es como la bola de fuego, o el silbón, la patasola,
son muy del llano, muy criollas y aunque pues nunca tuve experiencias con ese tipo de cosas, sí se oían contar a los viejos, por ejemplo, el asunto de la bola de fuego, que salía, que cuando uno salía al campo en la noche se miraba una bola de fuego andar y andar y que lo quería seguir y pues la gente decía que para poder zafársela usted tenía que agarrarla a madrazos, insultarla y se iba o ponerse a rezar, una de las dos. Entonces algunos, pues especialmente eso, ¿no? Esos mitos que hay dentro del llano, ¿no? El silbón que escuchaba uno cuando estaba en el campo, cuando estaba en el llano, cuando estaba por allá de pronto de cacería o cuando estaba por allá de pesca, que se escuchaba el silbón, el silbo, y bueno, y entonces esos son como esos tipos de espantos que se oyen. Hay muchos, el llano tiene muchos, ¿sí? El ánima de Santa Elena y una serie de cosas, el mismo Florentino y el Diablo. Entonces son anécdotas llaneras que están dentro del mismo árbol llanero criollo, pues, pero pues digamos que especialmente a mí me haya tocado ver eso o sentir algo, no, nada. Sí, señor, qué bonito. Sí. En cuanto al tema de expresiones culturales, ¿cuáles son como esas fiestas, oficios, rituales religiosos, música, bailes, entre otras expresiones culturales como más relevantes de su lugar de origen? ¿Puede de pronto describir? No, pues naturalmente el llano, y pues por supuesto tiene que ser el joropo, la música llanera, todavía eso siempre está, a un llanero oye un arpa y se emociona, un llanero en donde esté. Yo creo que las expresiones culturales, el joropo, la música llanera, el coleo, todas ese tipo de cosas que son llaneras, vaquería, todo eso tiene que ver con expresiones muy culturales, muy nuestras, digamos, que hoy existen, que todavía están, ¿no? que persisten, que se dan todavía. Entonces, ese tipo de hecho, en el llano se viven las joroperas que cada año se están, digamos, haciendo. Nuestro pueblo, por ejemplo, se celebra el Festival del Retorno en las Casillas y anualmente se está haciendo ese practicamiento. Yo creo que eso sigue, esas son como las expresiones tradicionales del baile joropo, todo esto en el llano. Comidas, pues te podrías dar expresiones culturales como la comida, también la mamona, también la llanera, es una expresión cultural también nuestra. Sí, señor. Ya para ir finalizando la entrevista, hablemos un poco acerca de la vida política. ¿Recuerda acontecimientos políticos que afectaron de pronto a su familia, no sé, de pronto en el tiempo de la violencia? Bueno, que hayan de pronto afectado directamente. Yo creo que a nosotros nos tocó, los de nuestra edad ya, nos tocó ver un poco a los abuelos, los papás, enfrentados por lo que llamamos el Partido Liberal y el Partido Conservador, que eran las dos grandes potencias, por llamarlas así, políticas de Colombia, ¿no? Los liberales y los conservadores. Y muchos pueblos digamos, del llano son netamente conservadores y otros netamente liberales. Y sí, yo recuerdo como alguna anécdota, mi abuelo paterno tenía una uña, le salió una uña de pico de oro en la violencia, le pegaron un tiro y le quitaron esta falange y aquí le creció una uña como de pico del oro. Y yo recuerdo que mi abuelo me contaba y con eso mismo también le agarraban la oreja a usted y lo ponían a saltar si no hacía caso, ¿no? Entonces, digamos, como expresiones de esas de la política, sí, ellos vivieron eso, mis padres alcanzaron a vivir el tiempo de la violencia por el conservatismo y el liberalismo. Yo estaba pequeño cuando eso, pero pues sí alcanzamos a notar eso. Hoy en día que no se ve ese tipo de violencias, bueno, hoy en día tenemos otro tipo de cosas a razón de política, pero yo creo que sería eso, ¿no? Para contarles un poco. Señor Neftali, la verdad es un momento muy grato, muchas gracias por compartir estos relatos de vida, estas memorias con nosotros. Es un trabajo de la universidad y le agradezco mucho por su tiempo. Bueno, para servirles a todos ustedes. Muchas gracias. Se ha ido a editarlo.